Alcancé a tomar un poco de sol, pero eso fue todo lo que alcancé. Ya, antes de partir, bueno, de partida, la reprogramación de los contenidos, de los controles en el informe se aplazó. Quiero saber si ya partieron haciendo el informe. No. O aún no. La verdad no. Ya, perfecto. Yo la verdad que empecé a buscar y yo buscaba empresas y no me salía el informe. El informe de los intentinos, sí. No me salía. Y después caché que estaba poniendo 12 en 2022. Y ya me dijiste. No, pues aún no tenemos diciembre. Así que ahí fue como, bueno. Ya. Perdí, aunque no lo creas, perdí muchos días. Ya. Me cuentan esto. Bueno, suele pasar de repente, uno se equivoca en las fechas. Quiero saber si ya tienen la empresa definida. Tenemos los grupos ya constituidos, porque te incluiste en alguno, ¿no? Ya me incluyeron. ¿Te incluyeron? Perfecto. Hola. Hola. Ya, entonces, solamente un grupo me avisó, dos grupos me avisaron por correo. Yo no sé si están acá presentes o falta que aún informen por correo. No, faltaba yo porque, claro, buscando empresas. Buscando empresas. Ya, ¿Qué empresa le dijeron? cualquiera. No, ¿qué Sí. empresa le dijeron? Parque Arauco y otra más. CCU. CCU. Están los dos. Ay, qué reposo. ¿Qué empresa es tú? Nosotros estamos entre Clínica Las Condes. Yo también estaba entre la clínica Las Condes, ¿por qué? Ya. Pero si vas a usar la clínica de las Condes, bueno, tienes como competencia la clínica Indisa. Sí, por ese lado. Pero Sí. traten de no copiarse porque si No sé, por eso pregunté, ya. porque estábamos viendo literalmente la clínica Las Condes. Ya, Pero pero es una mala idea, una constructora. no, es una buena idea, Sí. porque en estos momentos están Están números rojos. están números rojos, entonces tienes como harto que decir, harto que contar. Es una mala idea. Estoy pensando como en... Dale, Camila, va ahí. ¿Qué? Va con el preu. No, si el preu no está en la bolsa, cariño. Nunca tan grande. No, pero es que todas las que he visto son asociadas a producción en el fondo y no a servicio. Entonces, ¿es una mala idea servicio? Entiéndase banca, ese tipo No, de cosas, La verdad que seguro. no. Vaya a tener menos ratios. Ujú. De hecho, por ejemplo, los de inventario no los voy a ver porque no tenía Claro. los productos tangibles, pero tienes de hecho más competencia. La banca tiene Por más, eso, porque me tiene costó un Banco mundo Chile, encontrar dos Santander. empresas para comparar que estuvieran en la bolsa. Y Pues. son súper más completas, así que si quieres usar banca, aparte tiene mucha noticia, te metí al internet y sabes al tiro que están haciendo algo Banco de Chile o algo así. Ya, ok. Es una buena recomendación. Ya, que le fue como ¿Cuántos los son? créditos por el IFE. Me puse a buscar hasta farmacias, así No, como... farmacia no estaba transando la bolsa. Farmacia era la única que transaba y dejó de transar. Lo mismo que el laboratorio. Yo me metí por el código. Bien, tenemos dos opciones, chiquillos. La primera es aplazar la entrega de este informe, pero sin presentación, para aquí a 2 semanas más. Por entonces sería solamente entregar el informe vía web, no es como subirlo por mail. Si lo hacemos sin presentación, a la fecha que va a ser este informe, que en 2 semanas más, sería su certamen. Bien. Si es que lo hacemos con presentación, que es con video, o sea, con video, con presentación acá en la clase, con la presentación del PPT y todo el show, el certamen sería 1 semana después del fondo de la presentación del informe. Bien. ¿Por qué les dejo el informe antes del certamen? Porque el certamen es igual al informe. Por lo tanto, si es que hacen el informe y lo presentan, ya van a venir con toda la materia fresca para hacer el certamen. Y tendrían como esa semana plus para poder hacer ejercicio. Igual, mientras tanto, vamos a seguir pasando materia. Lo que va a entrar solamente en el certamen 1 es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Bien, lo demás ya se acumula para el control y el certamen 2. Okay. ¿Qué es lo que prefieren? Yo creo que es mejor hacerlo sin presentación, no sé el resto. Pero aparte, porque la presentación está diciendo que es aquí presencial, te va a comer tiempo también. Tome tiempo. Sí, pues si ya nos perdimos como Eso. flexibilidad del cronograma, de repente es mejor, creo. ¿Prefieren eso? Yo prefiero siempre. Sí. igual prefiero siempre. Ya. Entonces, en 2 semanas más, Así ganamos la entrega del informe, eso sí, sería un día domingo. Y el certamen sería el día viernes. Bien, que sería la fecha. Domingo posterior al certamen. Exacto. No, anterior. Posterior. 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 Domingo Posterior. Porque así en el fondo van a ir estudiando haciendo el trabajo mismo. O sea, certamen viernes 25, Exacto. entrega el domingo 27. Tal cual. Acá les voy a mostrar el calendario para que lo vieran. Bien, el 25 y el 27. Ahí queda aniversario, que soy un corazón. Bien,
Para esa fecha entonces quedaría reprogramado y mientras tanto vamos a ir pasando la materia que corresponde, pero vamos a ir tranquilos, bien, no nos vamos a apurar ni nada, porque el programa está pensado en que si pasa una catástrofe, alcanzamos a obtener todos los contenidos. ¿Les parece entonces? Sí. Ya, yo lo voy a escribir de todas formas en el correo, certamen el día 25 y la entrega del informe el día 27. ¿Bien? Okay. De todas formas, usted tendría ir avanzando con el informe porque la materia es la misma que vamos a ver, entonces les va a servir de hecho para estudiar. Y lo más probable es que les voy a poner un caso real, ¿bien? Y una consultora, de hecho. Entonces también para que vayan familiarizándose con las noticias, con lo que está pasando en términos de liquidez, con el alza en los costos de los materiales, cómo le afectan los flujos de caja, todo lo que en el fondo vamos a estar de hecho revisando en la ayudantía que vamos a tener ahora en el segundo bloque. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Bien. Entonces vamos a pasar la presentación. Me falta el lapicito. Bien. Primero quiero mostrarles esto, que recuerden que son nuestros ratios. Denme un segundo, lo quiero dejar la guía. Se sorprendió la clase, vamos. Oye, y si le Olvídalo. decimos que en vez de, ya que el certamen y el trabajo son la misma materia, Que considere solo el informe. hagamos informe con presentación y eso vale por certamen y trabajo. Vamos a andar a la chucha. Pero preguntarle, Yo creo que sí. Ahí hay un compañero que pide lo Proponga, Oscar. Yo creo que, mira, de verdad, o sea, informe con presentación, prefiero mil veces hacer una presentación antes que hacer presentación, o sea, informe y certamen. Si es la misma materia, es lo mismo que antes, y que la profe haga preguntas a cada uno de los grupos, ¿cachai? A ver si estudiaron. Claro, a ver si estudiaron. comparar de un año a otro. ¿Cuántos grupos tenemos? Si somos tres. Y bueno, somos más de 12 en esta clase. Ya, cinco, poner así como. Hoy voy a hablar de 5 o 6, no son más. 6. No, La verdad que de un año a otro necesito. Hay tiempo. Ya, ese grupo nos tomamos un viernes y le decimos a la profe que hacemos informe con presentación y que nos interrogue ahí mismo. A ver si estudiamos. ¿Qué opinan? Bueno, si nos dice que sí. O sea, no, quedan un par de preguntas así como para que cacharan claro, relacionadas con el trabajo. Tenemos una súper buena idea. Creo que estamos solucionando el mundo acá. ¿Qué les pasó? A la mujer se le pone una mesa y ya. Bueno. Y que conste que dije a la hija. pero fue ella. Era malaba compañerita, gracias, ¿no? Ah, tenemos una excelente idea. Tenemos, porque esto fue una construcción colectiva, ¿no? Sí. Claro. Ya que es la misma materia que va a entrar en el certamen y en el informe, ¿Sí? hagamos este trueque. Vale, Hacemos trueque. informe con presentación y esa nota vale por el trabajo y el certamen. Total, es la misma materia. También lo había pensado. Ah, Me hace las preguntas. Pero lo voy a meditar una semana más. Ah, ya. Ya. Así que una semana más. Sí, porque así defendemos y con las preguntas. Así, claro. Claro, tenemos que ya vamos a tener la materia si previa. hacer así, tiene que ser excelente. Una presentación, pero impecable. Nos vestimos de Y gala. voy a hacer preguntas. Nosotros no hacemos presentaciones si no son impecables. Me parece muy divertido. Ya chicos, acá les pasé la ayudantía que acabamos en el segundo bloque. Lo que pasa es que la niña se tenía que ir, así que no estaba esperando. Bien, y tenemos acá entonces el resumen de todos los indicadores financieros. Se los puse de nuevo para acá de nuevo para que se vuelvan a ahí. Eso. Mejor. Sí, perfecto. Buenísimo. Espero que el video se alcance a ver. Es para que se vayan acostumbrando porque esto lo vamos a ver de aquí en adelante. Y en el video, no sé, preguntas, algo sé. Ya, de lo que está acá, quiero destacarles las principales razones que son de liquidez, porque en la clase del día de hoy vamos a hablar de lo que son los movimientos y los flujos de caja. Y dentro de las razones de liquidez, que son el primer cuadrante que tenemos ahí arribita, vamos a enfatizar lo que es la razón circularia, la razón de liquidez. La primera clase vimos que esto tenía distintos parámetros que la podíamos ver como adecuada, ajustada o holgada, o insuficiente dependiendo de cuánto sea el fondo del indicador y el número. El tema central está acá en que hablar de liquidez, chiquillos, es súper ambiguo porque dentro de las cuentas que tenemos en el balance hay muchas cuentas que nos pueden estar engañando esta liquidez.
Puede ser, por ejemplo, que tengamos una sobreacumulación de stock o que en el fondo tengamos una cuenta por cobrar que sea muy alta. Caso típico es lo que pasó en la Polar, que ellos tuvieron que repactar las cuentas por cobrar sin avisarle en el fondo a los clientes. Esta cuenta aumentó, la liquidez estaba espectacular, pero la empresa estaba quebrando. Se supone que si la empresa va a quebrar es porque tiene falta de liquidez. Entonces, esos tipos de indicadores que pueden ir maquillando en la práctica, si nosotros vemos, por ejemplo, una liquidez holgada, una liquidez que sea bastante buena, por ejemplo, de 1,5 o 1,8, no quiere decir que la empresa tenga la capacidad real para poder solventar todas sus obligaciones, porque al final no es dinero que sea efectivo al día de hoy, no es dinero que sea líquido. Entonces, lo que vamos a hacer al día de hoy es tratar de ver en qué han utilizado el efectivo en la empresa, cómo lo ha utilizado, si hubo ingresos o fuentes y con cuánto se quedó al final. Porque nosotros podemos ver números espectaculares, pero al final podemos ver una caja que tenga quizás 1000, bien como diferencia entre un periodo a otro. Quiero que se queden con la idea del primer indicador, porque ese que está ahí lo vamos a repasar ahora. Bien. Como les digo, Eso cuando empezaba ya, sí, un poco. Bien, lo que tenemos entonces acá es el capital de trabajo. El capital de trabajo es uno de los ratios que de hecho no está incluido en la tabla, pero que ustedes también la incluyen, y que mide en el fondo la capacidad que tiene la empresa para pagar las obligaciones y el efectivo, el vuelto que le quedaría luego para solventar todas sus obligaciones en el corto plazo. Se calcula así, como el activo corriente menos el pasivo corriente, siendo que la liquidez, en voy a volver a la diapo anterior, está calculada como el activo corriente o circulante partido del pasivo circulante. ¿Bien? Pues lo mismo, si ustedes ven que la razón circulante o liquidez está igual a 1, quiere decir que el activo circulante es igual al pasivo circulante, o sea, si yo llevo a explorar acá lo que es el capital de trabajo, me va a dar valor de 0. Por lo tanto, van de la mano si es que yo hablo de una alta liquidez o una holgada liquidez, al ver un capital de trabajo que va a ser positivo en este caso. Y si es que llega a ser insuficiente, menor que 0, ustedes van a ver acá un capital de trabajo que va a ser negativo. ¿Bien? La gracia que tiene entonces el capital de trabajo es que va a ser este vuelto, entre comillas, vuelto, que le va a sobrar a la empresa luego de solventado todas estas obligaciones que tenemos en el corto plazo. Pero el tema es que la empresa no lo va a solventar al día de hoy, porque sus obligaciones tenemos proveedores que se pagan en 30 días, tenemos créditos bancarios que se pagan en un año, tenemos en el fondo cuoteado varias obligaciones. Por lo mismo, este capital de trabajo ustedes nunca lo van a ver dentro de una capa, bien dentro del fondo de lo que tenemos como la cuenta corriente de la empresa. Pero sí nos sirve a nosotros para saber más o menos cuánto es lo necesario que necesita esta empresa para poder operar. Y si queremos empezar a proyectar ahora el estado financiero, lo mínimo que deberíamos hacer es mantener el capital de trabajo que tiene existente, porque de esa manera nos aseguramos que puede solventar sus obligaciones en base a lo que tenemos al día de hoy. Lo que acabo de decir es súper importante, porque si yo voy a proyectar un nuevo negocio, ese nuevo negocio mínimo me tiene que mantener este número, ¿bien? Si es que me lo disminuye, no va a ser un buen negocio, porque la gracia entonces es invertir en algo bueno, que esto algo bueno me modifique los ratios, pero me lo modifique hacia arriba, ¿bien? No me disminuye el capital de trabajo, no me reste rentabilidad, no aumente las permanencias entre los días de cobranza, los días de inventario, ¿bien? Entonces, para que tengan ojo con ese indicador. Ahora, si nosotros lo vemos acá dentro de un balance, este balance como activo circulante o activo corriente tenemos efectivo, cuentas por cobrar, inventario y otros activos corrientes. Y el punto sería como sumar todo esto y todo esto. ¿Bien? La suma de todo lo que es corriente para el año 2009 está dando 707. La suma de todo lo que es corriente para el año 2010 está dando 761. O sea, ustedes pueden ver a grandes rasgos que el activo corriente, las inversiones que mantiene la empresa en el corto plazo, han aumentado en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que en teoría deberíamos ver entonces una mejor liquidez, porque ahora la empresa tiene más inversiones en el corto plazo. Lo otro que deberíamos hacer después, esto es como un análisis súper preliminar, es ver en el fondo por qué está aumentando. De ahí nos metemos a los ratios, empezamos a calcular, por ejemplo, que fue por el inventario, fue por las cuentas por cobrar, etc. Pero a grandes rasgos vemos entonces que aumentan las inversiones y por lo tanto aumentan en el fondo la capacidad que tiene la empresa para generar este efectivo. Si vemos acá los pasivos, dentro de los pasivos lo que sería corriente son los proveedores, cuentas por pagar
Documentos por pagar que pueden ser vencimiento de los créditos bancarios y otros gastos acumulados. También tenemos las previsiones, tenemos las retenciones, los impuestos por pagar, etc. Ahí va a depender el fondo que tan amplio también sea el balance general. Pero bueno, la suma de estas tres cosas, que sería el fondo de lo corriente, está dando 4,45 y 4,89 en un año 8. O sea, ustedes pueden ver, de hecho, que ambos aumentaron. Entonces, no porque haya aumentado la parte corriente queremos decir que vamos a estar mejor. También tenemos que ver ahora si la parte de las obligaciones corrientes aumentaron o no aumentaron para poder ver en el fondo si es que nuestra liquidez, esta capacidad para generar efectivo, ha mejorado en el tiempo o no. Bien, dado que esto aumentó, pero si ustedes pueden ver, aumenta mucho más la parte de arriba, porque aumenta 60 y tanto, 59, y la de abajo aumentan menos. Pueden ver entonces que el capital trabajo pasa, recuerden que el capital trabajo es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Pasa de 250 a 270 aproximadamente, es decir, que el aumento entre los activos corrientes ha provocado entonces un 9% de variación en lo que sería entonces el capital trabajo. Bueno o malo, hasta aquí, genial, porque está aumentando de hecho este vuelto que le queda a la empresa para poder después aumentar sus obligaciones y que le queda disponible para poder invertir en lo que se nos ocurra. Ahora, hasta aquí yo digo que es bueno, porque ahora tendríamos que entrar a ver los ratios y ver si este aumento de capital de trabajo implica un aumento en la rentabilidad de la empresa. Bien, si es que no llega a aumentar la rentabilidad, no sirvió para nada. O sea, para que tengan en ojo que estas dos cosas van de la mano. Hablar de capital de trabajo y hablar de la rentabilidad de la empresa. Ahora, ojo. Los activos corrientes aumentan, pero ¿por qué aumentan? Si bien hay mayor liquidez, aumenta porque, si ustedes observan acá, las cuentas por cobrar pasan de 270 a 290. Es decir, que ese aumento en cuentas por cobrar puede haber sido que la empresa vendió más, y como vendió más, tiene en el fondo más que cobrar a los clientes, o puede ser que repactaron a los clientes y por eso el fondo subió la cuenta por cobrar. Eso tendríamos que en el fondo inducir, entrar a picar, a saber en el fondo por qué aumentó. El hecho está que haya aumentado esta cuenta por cobrar, hace que en el fondo la empresa, si bien tiene un poquito más de liquidez, no es una liquidez que nosotros podemos ver efectiva en este momento, porque tendríamos que entrar a cobrar esas cuentas por cobrar para ver el fondo de la plata. Entonces, si bien este aumento de capital de trabajo se ve como algo muy bueno, en verdad no es tan bueno, porque en el fondo viene un poquito pseudo engañado o maquillado, como le digo yo, en base a la cuenta por cobrar, y tendríamos que saber si esa cuenta por cobrar es efectiva a cobrarse en el corto plazo. Porque si no, al final no sería una buena alternativa el haber invertido lo que invertimos y el haber tenido en el fondo un capital de trabajo que haya variado en el fondo al alza. ¿Se va entendiendo, no? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, como este capital de trabajo no me ayuda a mí para poder ver en el fondo si es que la empresa tiene más efectivo un año u otro, si es que va mejor o va peor, si es que ese efectivo, entre comillas, de haber solventado los activos corrientes con las obligaciones de corto plazo, lo puedo utilizar para comprar una máquina, para comprar, no sé, otro inmueble, una fábrica, o para el fondo ir aumentando esta capacidad productiva. Lo que deberíamos entonces primero entrar a saber es en qué se ocupó ese efectivo. En el fondo, si es que yo veo que el capital de trabajo de la empresa aumenta de un año a otro, veo que tiene mayor liquidez, pero observo que la cuenta de efectivo que está ahí arribita solo aumenta en 40, que no es mucha la variación entre un año a otro, quiero saber en el fondo en qué se está usando la plata. Y si esta plata, por ejemplo, se está usando más en invertir en plantas, en invertir en maquinarias, en activos fijos que complementan el fondo de la operación, o se está usando en efectivamente ir a cobrarle a los clientes, en pagarle a los proveedores, y seguir como en el fondo el ciclo de caja normal que tiene la empresa. Esos chiquillos no lo ve el capital de trabajo. El capital de trabajo llega hasta ahí y les dicen sí, con tanto activo, con tanto pasivo, me estoy quedando con tanto, pero no tengo idea en qué utilicé el efectivo durante el año. Esa información nosotros la vamos a ver en un estado flujo efectivo. El estado flujo efectivo, que también se le llama F, ¿lo habían visto antes, no? En contabilidad, por primera vez. Tenemos una pésima base de contabilidad. Ya. Vamos entonces por paso. El estado de flujo efectivo lo que va a registrar van a ser los movimientos contables, literalmente que va a ser en el fondo restar las cuentas de un año a otro para ver cuánta plata fue la que varió de un año a otro y ver en qué se puede clasificar. Si esta plata se utilizó en algo operacional,
si es que esta plata se utiliza en algo de inversiones, si es que la empresa está invirtiendo más en una cosa que en la otra, porque normalmente las empresas siempre tienen que enfocar su efectivo en pagar primero a los empleados, a los proveedores y todo lo que tenga que ver con la operación. Lo que venga después es si es que sobra el efectivo. Eso lo va a decir en el fondo el F, bien, que es el estado de flujo efectivo. Por tanto, aquí vamos a ver los aumentos y disminuciones de caja, realmente lo que se pagó de un periodo a otro. Todos los aumentos, en el fondo ingresos de efectivo, nosotros las vamos a llamar fuente. Y todas las salidas de dinero o costos de oportunidad por tener estancado el dinero, le vamos a llamar uso. Todo lo que sea una fuente e ingresa efectivo va a sumar, por tanto la fuente va positiva. Todo lo que sea un ingreso efectivo o un costo de oportunidad por no estar recibiendo el efectivo va a restar, es un uso. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a calcular. Bien, mismo estado financiero, tenemos acá el balance general, las mismas cuentas, y lo que se agregó acá en rojo son las variaciones de un periodo a otro. Fíjense siempre en los años, porque cuando ustedes están haciendo el informe, los años van al revés, ¿bien? Acá tenemos año 2009 y año 2010. Entonces tenemos una variación de efectivo 33, por lo tanto durante el año pagaron X, recibieron X, nos estamos quedando con 33. Ahora vamos a ver qué fue lo que hicieron para poder quedarse con esa variación de 33, de que la caja pasara de los 107 y terminará en los 140. Si nosotros vemos las demás cuentas, podemos ir viendo entonces que algunas aumentan u otras disminuyen. Vamos a dejar acá la cuenta efectiva en estándar, ¿bien? Lo que nosotros vamos a querer probar con este estado de flujo efectivo es tratar de describir cómo llegaron a esos 33 y qué es lo que nosotros vamos a hacer acá y que por lo tanto la última línea de cuadrar con esa variación, los 33, ¿bien? Entonces vamos a dejar en standby el efectivo, olvídense de este por un rato. Vamos a partir con la siguiente cuenta que es cuentas por cobrar, los clientes. Dentro de esta cuenta por cobrar, ustedes ven entonces que aumenta en el tiempo, aumenta en 24, es decir que si los clientes nos debían 230, 270, ahora nos deben 294, o sea, nos deben más. No nos han pagado, sino que nos deben más. El no haber cobrado es un costo de oportunidad. Por lo tanto, estos 24, si bien yo acá los veo como positivo, en verdad no han entrado en la empresa como caja. ¿Se entiende, no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. Entonces acá, como tenemos un aumento de activo, implica no un ingreso, sino un costo de oportunidad por no estar cobrando en el fondo el efectivo, esos 24 que están ahí se van a considerar como un uso, ¿bien? Porque es un costo de oportunidad. Costo de oportunidad, no ha entrado efectivo. Cuando entra efectivo es una fuente. El inventario, por el otro lado, tenemos 280, terminamos con 270. Aproximadamente, o sea, no podemos tener una diferencia acá de 10 u 11. ¿Qué significa eso? Que aquí tenía inventario valorizado en mi stock en la bodega por 280, yo no tengo menos. El tener menos inventario implica que yo vendí. Y como yo lo vendí, lo saqué. Por lo tanto, eso implica también hablar de un ingreso de efectivo. Ahora no tengo idea cómo se pagó, pero salió, se vendió. Por lo tanto, esta resta, es como lo loco que se ve acá. La resta que está acá, que en el fondo es una disminución de activos, se considera como una fuente, ¿bien? Como un ingreso de efectivo, una entrada de caja. La anterior era un uso, ahora es una fuente. Van con el signo contrario. Es como la pillería. En términos de otros activos, como los que están acá corriente, nosotros teníamos por cobrar otros activos, impuestos, puede ser, por ejemplo, 50, ahora tenemos que cobrar 58. No hemos cobrado, porque no disminuyó, aumentó. Y de hecho aumentó en 8. Significa que como yo no he cobrado, tengo este costo de oportunidad de no estar usando estos 8. Se considera entonces como un uso. ¿Bien? Signo contrario. De repente no se confunde. Todo aumento de activo es un uso, toda disminución de activos es una fuente. ¿Bien? Tienen que verlo por el lado del costo de oportunidad del activo por no haberlo cobrado y por el lado de que si se vendió o no se vendió al fondo, tiene que haber estado efectivo a la caja. Hasta ahí puede llegar. Dijiste todo aumento de el efectivo. Todo aumento de activo es un uso. El uso resta.
paga un signo negativo dentro del estado de flujo efectivo, por acá tú lo ves positivo. Toda disminución de activo es una fuente. Ingreso efectivo va positivo dentro del estado de flujo efectivo, ¿bien? Así que acá ustedes van a ver las variaciones entre que sube y baja, ¿bien? Donde va como con el signo correspondiente como uso u fuente es acá, dentro del estado de flujo efectivo, ¿bien? Porque ahí van a ver dentro el signo normal. Si quieren ver, por ejemplo, acá la cuenta por cobrar, como yo no la cobré, está restando los 24. Como el inventario disminuyó porque yo vendí más, está sumando el inventario. Se dan cuenta que van a tener signo contrario. Pero aquí, en el estado de flujo efectivo. ¿Mejor ahí? ¿Más claro? Bien. Entonces, tenía otras cuentas de activo, tienen que ver en el fondo si es que aumenta o disminuye para poder clasificarlo acá dentro del estado de flujo efectivo. En los pasivos es más fácil, porque los pasivos son por pagar. Por lo tanto, si es que ustedes ven una disminución de pasivos, es porque lo pagaron. Si es que ustedes ven un aumento dentro de los pasivos, es porque aún deben más. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? Tenemos a los proveedores. Los proveedores parten de 197 y ahora están 213. Es decir, que ahora debemos más. Tenemos por pagar un aumento de 16. Ese puede haber sido porque la empresa vendió más y como vendió más tuvo que requerir más materia prima, como tuvo que requerir más materia prima, ahora le debe más a los proveedores. ¿Bien? Le debo más, pero no lo he pagado. Por lo tanto, este aumento de pasivo, bien, sería un uso o una fuente. Es una fuente, exacto. Aquí todo lo que aumenta entre los pasivos es una fuente, se mantiene el signo. Todo lo que se paga es un uso. ¿Bien? ¿Están entendiendo? Súper bien. Documentos por pagar puede ser, por ejemplo, las cuentas de los bancos, como les comentaba también el tema del impuesto por pagar, o algunas previsiones, retenciones, vacaciones, etc. Documentos por pagar tenemos entonces 53, pasamos a 50. O sea, yo tenía por pagar 53 y ahora tengo por pagar 50. Es decir, que yo pagué la diferencia. La diferencia son 3. Como yo pagué, corresponde a un uso. ¿Bien? Es una salida de efectivo. En términos de gastos, tenía gastos por 205, ahora tengo gastos por 223, es decir, que no he pagado ni un gasto. Por lo tanto, como aún no lo he pagado, se considera aún como una fuente de ingresos. ¿Se va entendiendo, no? Ya. Hasta ahí llego. Solamente me voy a enfocar en la parte operacional de la empresa. La parte operacional tiene que ver todo lo que es en el corto plazo. A lo que se dedica a hacer, que son los inventarios, a cómo lo cobra y las cuentas en el fondo que necesita para poder solventar, en términos de los proveedores y otras obligaciones para el fondo poder operar. Todas esas variaciones que son cuentas por cobrar, inventarios, otros activos, cuentas por pagar, documentos por pagar y otros pasivos por pagar, es lo que nosotros vamos a considerar acá como flujo de efectivo operacional. Bien, sería solamente la parte corriente o circular. Y acá está, las mismas cuentas. Cuentas por cobrar, el inventario, los proveedores, documentos por pagar, los otros. Bien, impuestos diferidos se considera estos gastos acumulados que vienen del fondo del estado de resultados. Bien, ahora, hemos ingresado exactamente las mismas diferencias. Bien, los impuestos diferidos están acá. Impuestos diferidos, por si acaso. Son las mismas diferencias, solamente que para el lado de los pasivos se mantiene exactamente el mismo signo, como está acá. 16, menos 3, 18 positivo y 13 positivo. Y para el lado de los activos que tenemos acá, van con el signo contrario. Menos 24, 11 positivo y menos 8 que está acá. ¿Se va entendiendo, no? Bien. La suma de todo lo que está acá es en el fondo el uso y la fuente que ha tenido la empresa durante un año a otro por el lado operacional. Y lo importante es que para un año particular, esto sea lo que suma más. O sea, en el fondo, esto sea lo que financia lo que viene después, ¿bien? Porque si esto no es lo que financia lo que viene después, significa que la empresa no sabe vender, o no sabe fabricar bien, o está cobrando mal, y por lo tanto tiene que recurrir a financiamiento externo, a bancos, para poder el fondo seguir operando durante un año habitual. Bien, ¿dudas hasta ahí? ¿No? No. Perfecto. El segundo paso para poder armar este estado de flujo efectivo es irnos a la parte de las inversiones. Para poder ver la parte de las inversiones, nos vamos a concentrar en ver si hay compras de inversiones, activo fijo,
o hay ventas de activos fijos, bien, inversiones que son más a largo plazo. Como son compras, estoy gastando, es un uso. Como son ventas de máquina o ventas de planta, estoy vendiendo, es un ingreso. Por lo tanto, aquí vamos a respetar que en el fondo si es que entra plata, suma, y si es que sale plata, resta. Bien, no es como en la parte de arriba que el activo corriente era como al revés. Para poder ver entonces las inversiones, nos vamos a centrar acá todo lo que sea el activo fijo, y este balance particular tiene estas tres cuentas. Bien. Acá está el total, cuando está la suma de todas y vienen las diferencias. Ustedes pueden ver de esto de una a otra. Fíjense en el activo fijo, bruto, está sin la depreciación acumulada. ¿Se acuerdan por qué hay depreciación acumulada? ¿No? Que en el fondo el gasto o uso que tenía la propia máquina o el activo que era tangible. Estas dos cuentas siempre van de la mano, si no están resumidas como uno, y ahí dice activo fijo neto. Bien. Bien, tenemos entonces activo fijo por 1.200 y terminamos en 1.400. Como pueden ver, hay un aumento de activo fijo. ¿Qué significa eso? Que ahora tengo más maquinaria, o más planta, o más vehículos, o más computadores, etc. Entonces, que tengo más, significa que, punto 1, tengo más depreciación, porque tengo más activos ahora que se empiezan a depreciar. Y por el otro lado, gasté plata, para en el fondo poder comprar esas máquinas o esas computadores, lo que haya aumentado como activo fijo. O sea, acá tengo en el fondo un aumento en 149 y un aumento también en términos de depreciación en 90. Tengo más activo y tengo más depreciación. Siempre tienen que ver ese movimiento. A más activo, mayor depreciación. A menor activo, menor depreciación. Cuando, si es que yo vendo un activo, este se deja de depreciar, por tanto ya vamos a estar sumando acá dentro de lo que es la depreciación acumulada. Si es que llegan a ver que eso no cuadra, es que está mal formulado este estado financiero y tiene algún problema contable. En las que están en el fondo de la bolsa, que ustedes van a ver los estados financieros, eso no va a pasar. Pero en ser chicas sí podría pasar, para que tengan cuidado. Y otra es qué tan rápido se deprecia todo esto, porque hay varias formas de cómo hacer la depreciación. Tenemos depreciación acelerada, tenemos depreciación por la vida útil del activo fijo, entonces ahí también hay un tema contable de los propios contadores. Pero en resumen de cuentas, al final tiene que ver si hay un aumento de esto, aumento del abajo, y si hay una disminución del abajo. Los inmuebles son otros activos, entonces también aumentan, como pueden ver acá. Por lo tanto, en resumidas cuentas, si ustedes ven, ahora la empresa tiene mayor carga en términos de activos fijos, ¿bien? De lo que va de un año a otro. Si yo sumo todo esto y lo comparo con la suma de todo esto, la diferencia van a ser 83. ¿Bien? Si lo sumo todo, me va a dar 83. Ahí les muestro el Excel por último para que vean los datos reales. Ahora, son 83 que están aumentando. Después tengo mayor activo fijo por 83. Como tengo más activo fijo, lo tuve que haber comprado. Como lo tuve que haber comprado, salió dinero. Se considera entonces como un uso. Y por eso acá, dentro del estado de flujo efectivo, este va restando. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces he tenido más detalle en activo fijo. Yo podría hacerlo esto por vehículo, lo podría hacer por computador, lo podría hacer por planta, por terreno, por todos los activos que se lo ocurran. Acá se hizo de manera resumida porque al final lo que quiero llegar con todo esto y que se los voy a mostrar ahora, dentro cuando ustedes descarguen los estados financieros de la empresa que van a evaluar, esto mismo va a estar, pero va a estar ampliado por todas las cuentas contables que tienen dentro de su balanza. Acá tenemos 3 cuentas contables súper chiquititas. Entonces, para que más que nada vayan con la idea de que qué quiere hablar con un flujo efectivo de inversiones, que quiere hablar con un flujo efectivo operacional, y ahora que quiere hablar con un flujo efectivo de financiamiento. ¿Vamos bien? Respecto al financiamiento, acá solamente vamos a registrar lo que sean deuda bancaria, ingreso por haber pedido mayor préstamo o pago de la deuda bancaria. También nos vamos a fijar en pago de dividendos, si es que hubo algún retiro dentro de la empresa. Y también si es que hay algún tipo de financiamiento externo, como por ejemplo algún bono, algún leasing o algún tipo de instrumento en el fondo que no sea necesariamente una deuda bancaria, que también puede ser factoring. Bien, esto también va registrado acá como una fuente de financiamiento. En este caso, si nosotros vemos acá lo que es deuda a largo plazo, 458, 471 aumenta, tengo más deuda de largo plazo. Como hay más deuda de largo plazo, tendría que yo tuve que pedir un nuevo crédito o repartir un crédito. El tema es que ahora tengo más crédito. Bien, el haber tenido más crédito significa que entró plata por ese nuevo crédito. En este caso está entrando 13, que es lo que se registra acá
dentro del estado de flujo efectivo exactamente con el mismo ciclo, ¿bien? Entra efectivo por mayor crédito, en este caso por 13. ¿Vamos bien? En términos de patrimonio, los impuestos diferidos los pusimos acá en la parte operacional. Si nosotros vemos su patrimonio, el patrimonio estaba en 395 y ahora estamos en 805, es decir, que hay un aumento del patrimonio por 80. Ese aumento del patrimonio por 80 puede haber sido, por ejemplo, que la empresa generó utilidades y como generó utilidades, estas las mandó en el fondo a reinvertir como utilidad acumulada, o puede haber sido una emisión de acciones y por tanto entró más lucas en la empresa y por tanto también aumentó lo que es la carga del patrimonio, su capital. En este caso tenemos cerrada la cuenta de patrimonio, solo sabemos que aumentó. Y aumenta en los 80, aumenta entonces por utilidades o por emisión de acciones. El hecho está en que al aumentar tengo un flujo de efectivo positivo. Está entrando plata, ¿bien? Es una fuente. ¿Dudas hasta el momento? Yo me metí en la parte del patrimonio. Dijiste que podía aumentar a través de dos maneras. Uno de la emisión de acciones. Y retención de utilidades. O reinversión de utilidades. Son las dos formas para poder aumentar tu patrimonio. Ahora, si es una empresa que transa en bolsa, puede tener revalorización del precio de la acción. Y en el caso de que el precio de la acción vaya aumentando o vaya disminuyendo, van haciendo en el fondo algunas reservas. Pero es en caso de que trance en bolsa. Bien. Profe, disculpe, ¿por qué el impuesto diferido y los gastos acumulados se iban a la parte operacional? Porque el impuesto diferido tiene que ver más que nada con el impuesto al IVA y el impuesto a la renta. Y tiene que ver por la venta, necesariamente, por lo que te dedicas tú a vender como rubro. No tiene que ver con una fuente de financiamiento. Aunque tengas PPM, aunque tengas el fondo de devolución de impuestos, la culpa de ese impuesto en sí viene por el lado operacional. No como una fuente de financiamiento. Las fuentes de financiamiento que están acá son bancos, bonos, leasing o patrimonio. Son las 5, bueno, y emisión de acciones. Son las 5 fuentes de financiamiento, pero no del lado operacional, ¿bien? Sino como algo externo que tengo que ir a tramitarlo, como ir a firmarlo más que tenerlo. ¿Bien? Súper. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya, esto lo quería mostrar. Profe, Dime. una consulta. También con respecto al impuesto. Ya. ¿Por qué se considera en el estado de flujo de efectivo como positivo? Eso no entendí. Ah, ya. Déjame mostrártelo uno. Espera. ¿El de financiamiento preguntaste, Cris? Sí, el estado de flujo efectivo. En el estado de flujo efectivo, el impuesto está acá, en la parte operacional. Sí. ¿Eso se entendió por qué está en la parte operacional? Ya, perfecto. Dentro del impuesto, fíjate que tu impuesto estaba en 104 Ya. por pagar y ahora tienes por pagar 117. Aún no has pagado. Ah, Y como ya. aún no has pagado, no ha Pagar. salido dinero, está en el fondo Ok, dale, sumando. gracias. ¿Se entiende, no? Sí, clarísimo. Ya. Gracias. Sí, creo que eso tampoco lo mencioné. Bien, les quiero mostrar acá un estado de flujo efectivo, cómo se muestra en los estados financieros de la empresa. Denle un segundo para que cargue. Bien, acá tengo lo que es Echeverría Izquierdo. Tengo Echeverría Izquierdo, esta constructora, pero también es Lachi Inmobiliaria, son los dos negocios. Tengo lo que es 2021 y 2020, parece que acá los años van al revés, así lo publican. Y dentro de su información financiera, es bueno que se lean también esta parte, la parte del contador auditor, que da como su punto de vista por si salta algo, pero normalmente nunca salta nada porque son empresas súper estables. Pero en fin, acá tenemos los que son los activos, si se dan cuenta son otros activos distintos a los que vimos en el ejercicio, porque esta empresa, bueno, va a depender también de qué tipo contable tenga, pero tenemos todos estos activos corrientes, todos estos pasivos corrientes. Dentro de los pasivos corrientes, por ejemplo, en pasivos financieros acá está metido lo que es la deuda bancaria, factory, derivados, etc. Lo que es pasivo por arrendamiento son los leasing. Entonces son, en el fondo, nombres de cuentas contables que es lo mismo que vimos, solamente que está un poquito más extensivo. Y acá, si seguimos bajando, está el estado de resultados. Y acá está lo que es el estado flujo efectivo. ¿Bien? Y este estado de flujo efectivo tiene muchas más cuentas, porque ellos tienen muchas más cuentas dentro de lo que es su balance, y ustedes pueden ir viendo exactamente lo mismo. Eso sí, acá está el estado de flujo efectivo entre lo que es enero del año 2021 y diciembre de ese mismo año, los movimientos que fueron durante ese año, y lo que es del año anterior, bien de enero 2020 a diciembre de 2020. Lo que está acá es exactamente lo mismo que vimos, o sea, en el fondo si es que ustedes ven que esto va restando es porque gastó plata, salió plata, y si es que ustedes ven que esto va sumando es porque está ingresando plata.
tenemos un montón de cuentas. Yo me quiero centrar acá, en la parte total, porque de eso vamos a hablar en el informe y de eso vamos a hablar de hecho en el mismo certamen, al menos que hagamos de combinado. Pero la parte total, fíjense en algo. Echeverría Izquierdo, el año 2021, por el lado de la operación, está recibiendo 21.000 millones, ¿bien? Está generando como efectivo para la caja 21.000 millones, siendo que el año anterior iba en desfase y el año anterior gastó más de lo que tenía. Esos 21.000 millones, quédense con el número, esos 22.000 millones estarían solventando la compra de los activos fijos que tenemos acá. El flujo efectivo neto utilizado en la actividad de inversión, activo fijo. Estamos girando entonces por el lado operacional 21 millones, estamos comprando maquinarias, plantas, etcétera, lo que se dedica a hacer esta empresa, en 19, y por el lado del financiamiento estamos pidiendo 4. ¿Se dan cuenta que en el fondo el lado operacional está solventando principalmente lo que serían entonces los otros negocios, como comprar las maquinarias, como comprar las plantas, los terrenos? Cosa que no pasa el año 2020. El año 2020 la parte operacional estaba negativa. Aún así, igual llegaron y compraron activos fijos, pero ese activo fijo que está ahí fue solventado con deuda, bien, con financiamiento externo, que puede haber sido tema de bonos, tema de bancos, tema también de revalorización del precio de la acción, como también utilidades que están recibiendo por variación de patrimonio. Si yo hago en el fondo la suma de todo esto, si tengo los 21 de arriba, que estaba positivo, tengo los 19, tengo los 4, voy a estar llegando a 5 millones, bien, a grandes rasgos. Arriba teníamos menos 600, menos 12.000, más 14.000, estamos generando 1 millón. Es decir, que el año 2021 se genera mayor caja, pero esa caja de 5.000 que yo la estoy sumando en el fondo a mi caja del año anterior, está explicada principalmente por el lado operacional. El año 2020 estamos creando caja por 1.600.000, pero que viene explicado más por haber pedido deuda que por haberlo hecho bien operacionalmente. Ahora, el año 2020 fue la pandemia, o sea, lo más probable es que tuvieron retraso en las obras, lo más probable es que tuvieron sobrecostos, también tuvieron que pagar un montón de indemnizaciones, por lo tanto el lado operacional restó, ¿bien? Un ejercicio normal, deberíamos ver lo que se ve acá, el año 2021. Entonces, ¿qué tenía Echeverría Izquierdo ese año? Echeverría Izquierdo tenía efectivo a inicios, el primer día de enero del 2020, 49 millones guardados en caja. Todo lo que hizo durante el año le generó 1.600.000, por lo tanto, el último día del año 2020 terminamos con una caja de 51.000 millones aproximadamente. Estos 51.000 millones aproximadamente es lo que me sirve a mí para partir el próximo año, el año 2021. El hecho está que el año 2021 hizo un montón de ejercicios en términos de generar más operación y de invertir en el fondo del activo fijo y pagarlo con la operación y además pedir un poco de financiamiento. Me estoy quedando con estos 5 millones, por tanto la caja que ahora partiría el año 2022 sería de 57 millones. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Bien. ¿Hay dudas o no? Son muchos números. Entonces, para que tengan en el fondo cuidado con su interpretación. Bien, lo mismo que acabamos de decir está escrito acá. Se define como uso cualquier tipo de ingreso de efectivo y como parte de cualquier tipo de egreso, de uso. Ingreso sería la fuente. El flujo de caja operacional se mide el efectivo generado por las operaciones sin contar los gastos de capital en necesidad de financiamiento de capital de trabajo. Las inversiones son todas las variaciones de compra y venta de activo fijo y el financiamiento va a ser todo entonces nuestro financiamiento por parte de externos. Y lo importante de esto es tratar en el fondo de explicar que la caja que uno varía de un año a otro, por ejemplo aquí, el ejercicio que estamos viendo es un poco más sencillo, la caja que varía de estos 33, si ustedes se dan cuenta, los 33 fueron logrados en ese año en particular, más por una parte de financiamiento que por una parte operacional. De hecho, el financiamiento que está acá viene a solventar a la parte del activo fijo y el restante sería entonces la parte operacional. Bien, si es que no se entiende así con los números,
Bien, la parte operacional, para que ustedes sepan, pesa 23, la parte del financiamiento pesa 93. Entonces, como pueden ver acá, el financiamiento viene a solventar nuestro activo fijo, la parte operacional se alcanza a solventar por sí solo, pero no alcanza a cubrir lo que sería el activo fijo, y la diferencia entre los 23, los menos 83 y los 93, estamos logrando los 33 al final, que es la variación de una caja de un año a otro. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Estoy un poco colgado. ¿Sí? Ya. De todas formas, si es que hay consultas después para el caso particular de su empresa, más. Bien. Profesora, solo para ratificar. Dime. La variación, en este caso de efectivo de un año a otro, sería producido por un crecimiento, tendría una parte preponderante del patrimonio. Claro. Del financiamiento. Del financiamiento. Como, O sea, la variación de 33 de un año a otro viene explicado principalmente por mayor financiamiento externo, en este caso era el patrimonio, que viene a solventar activo fijo, y la parte operacional, si bien es positiva, alcanza a solventar el fondo su propia parte operacional, pero no alcanza a cubrir el fondo con las necesidades de inversión que va a tener la empresa. ¿Bien? Consulta, dice que es financiamiento externo si viene de patrimonio. ¿Aún cuando sea reinversión? Sí, porque al final es que este financiamiento externo, si bien tú generaste utilidades, estas utilidades que vas a reinvertir y las metes dentro de este patrimonio, son utilidades que las vas a utilizar al día de mañana para poder invertir en activos fijos principalmente. Como son muchas lucas, más que en una parte operacional, porque la parte operacional tiene que solventarse por sí sola. Y es como se puede ver en el otro ejercicio que te daba en el fondo un flujo efectivo positivo. Si tú ves un flujo efectivo operacional positivo, es porque la parte operacional se alcanza a solventar por sí sola. Entonces, todo lo que sea extra, o lo financias con la parte operacional, o lo financias con la parte de patrimonio, o con deuda. Pero en este caso, venía un fondo explicado por lo que es el patrimonio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya. Bien, chicos, acá tengo un ejercicio, que en todo caso va con pauta dentro de la PPT. Ventas, depreciación, costos, tenemos un montón de cuentas desordenadas, no hay nada aquí ordenado y es muy parecido a lo que les va a pasar a ustedes en el certamen, si es que lo hacemos a mano, donde se va a tener que armar, ordenar el fondo del estado financiero, balance y estado de resultado para ver el fondo dónde va cada cosa y luego ver el fondo de las variaciones, ¿bien? Entonces lo que tenemos acá es primero confeccionar el balance y el estado de resultados para los años y luego generar el flujo de efectivo. ¿Qué tenemos como cuenta de balance? Efectivo, cuentas por cobrar, documentos, deuda, activo fijo neto, cuentas por pagar, inventario, dividendos. ¿Qué tenemos entonces como estado de resultado? Ventas, depreciación, costos, otros gastos e intereses. El interés es el gasto por interés. Si es que nosotros lo ordenamos con las fechas que corresponde y el orden que corresponde en términos de que sea corriente o no corriente, ustedes pueden ver aquí entonces efectivo, cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, el total de activos. Y por otro lado tenemos los proveedores, documentos por pagar, los dividendos, las deudas, los contratos, el patrimonio y el total de pasivos. ¿Bien? A grandes rasgos pueden de hecho también ver esta suma que está acá, es la suma de todo lo que es pasivo exigible, todo lo que no es patrimonio, de hecho. Y como pueden ver, la empresa estamos generando aquí como activo total 35, 37, que es lo mismo que tenemos acá como pasivo. De esos 35, 13 son financiados a un 12 por medio de pasivo exigible y 22 sería patrimonio, por tanto la estructura de capital vendría cargada más por el lado del patrimonio, su nivel de endeudamiento. Los 37 que están acá, misma historia, si bien aumenta lo que es el pasivo, el patrimonio sigue en el fondo explicando la estructura de capital o la estructura de endeudamiento que mantenga en la empresa. En términos de estado de resultados, teníamos las ventas en la diapo anterior, los costos de venta, los gastos, GAP, acá lo puse en blanco porque no está, pero es para que ustedes se den cuenta que igual hay que agregarlo en caso que esté. La depreciación, el resultado operacional, que en el fondo es la venta menos todos los otros costos operativos. Otros gastos que lo indicaba dentro del ejercicio anterior, el gasto por interés, resultado ante impuesto que sería el operacional menos todos los otros gastos, el impuesto y el resultado final. Bien, acá tenemos lo que es el estado de resultado y tenemos lo que sería entonces el balance general. Lo que está marcado en los cuadritos son las variaciones. Como pueden ver acá, el efectivo aumenta un año a otro en 63, por lo tanto nuestro flujo efectivo tiene que darnos 63. Bien. Entonces lo que vamos a hacer acá primero es irnos con la parte operacional, que la parte operacional tiene que ver con todo el activo corriente y todo el pasivo corriente y ver si hubo uso o fuente durante el año.
Si ustedes ven acá, las cuentas de activos todas están positivas. Fíjense que las cuentas por cobrar suben, o sea, no cobré nada. El inventario sube, o sea, que en el fondo estoy acumulando más stock. Por tanto, me estoy quedando con dinero ocioso, no estoy generando efectivo. Por lo mismo, esas dos cuentas, que es los clientes y los inventarios, como son aumentos de activo, acá se representan como un uso, o sea, un costo de oportunidad. En términos entonces de los pasivos corrientes, fíjense que las cuentas por pagar disminuyen, o sea, pagué, gasté. Los documentos por pagar también disminuyen, o sea, pagué. Los dividendos aumentan, significa que nosotros dijimos que vamos a pagar dividendos, pero no hemos pagado hasta el momento. Entonces, como no hemos pagado dividendos porque están por pagar, no representaría entonces una salida de dinero. Y por lo mismo, esas dos cuentas que están ahí, acá dentro del estado de flujo efectivo, si es que estoy pagando, van restando, y si es que están ingresando efectivo o no estoy pagando, va sumando. Por el lado del activo fijo, fíjense que también va aumentando, o sea, en el fondo compramos más maquinaria o más activo fijo, también tiene que restar. Y por el lado del endeudamiento, fíjense que la deuda a largo plazo aumenta, ¿bien? Y aumenta en 1.500, así que lo más probable es que se vino a solventarlo todo. Y el patrimonio disminuye, siendo que la empresa tiene utilidades. Fíjense que acá terminó con 1.002 y 1.003, su patrimonio disminuye. ¿Qué significa eso? Que se llevó toda la utilidad, no la reinvirtió, no la volvió a meter dentro del balance, no la dejó para el fondo para futuras inversiones, sino que se la llevó. Entonces, como hay retiros, acá ustedes pueden ver que los accionistas sacaron 200 y tanto como retiros. Ahora, este patrimonio, recuerden que está compuesto por acciones, que será el capital, por revalorización del capital en caso de que tengamos precio de la acción a valor de mercado, y tenemos la utilidad acumulada, lo que es el ejercicio, que es en base a que vaya creciendo por reinversión del ejercicio. Entonces, si bien puede ser que se hayan llevado todo esto, porque yo no lo alcanzo a ver acá, porque no está abierto, sabemos que en el neto, por lo menos si verde, se puede decir, por ejemplo, que si llevaron todo eso, porque hubo aumento de acción, de emisión de acciones, entonces como que compensó un poco la cosa y al final no se llevaron tanto, ¿bien? El hecho está que el patrimonio disminuyó y por lo tanto sacaron plata. Eso es como la conclusión final del patrimonio. Entonces acá vamos a ordenarlo. Para el estado de flujo efectivo tenemos entonces las cuentas de activo corriente, que allá estaban en el fondo sumando, aquí están restando. Las cuentas por pagar, 87 y 32, que era porque estábamos pagando los proveedores y los documentos por pagar. Las cuentas operacionales, que el número se ve súper mal, pero es menos 700. Dentro de los activos fijos, estamos comprando más activos fijos en 500, o sea, ya ven en el fondo que no estamos quedando con nada de caja, pero acá nos viene a salvar lo que sería entonces la deuda de largo plazo, ¿bien? La deuda de largo plazo por 1.500 alcanza a solventar entonces la parte operacional, que estoy generando más cuentas por cobrar, no estoy cobrando, tengo más stock, más merma guardado en el fondo en la bodega, el haber comprado más activos, está financiado entonces con lo que sería la deuda a largo plazo. Por lo tanto, esa operación de efectivo, de 63, que uno dijera como, oh sí, tengo más lucas, estas más lucas que tengo un año a otro, aquí vienen explicadas principalmente por haber pedido en el fondo una deuda bancaria de largo plazo. Bueno o malo, aún no lo sé. Tendríamos que ver si esto que está acá, el haber pedido más deuda, afecta o no afecta positivamente la rentabilidad de la empresa. Si que afectó positivamente, ok, podemos decir que si bien este año nos fue mal operacionalmente, no estamos en el fondo representando los partes de la empresa. Pero en la práctica, chiquillos, si ustedes ven esto, que la parte operacional ya viene mala, como lo vimos con el Echeverría izquierdo, que teníamos COVID y el show, es porque está pasando algo. Y eso no se puede repetir, ¿bien? Tiene que haber una buena gestión operacional, porque debe ser la única manera que la empresa pueda, en el fondo, maximizar sus rentabilidades, crear valor en el tiempo, crear más ventas, crecimiento, etc. ¿Se va entendiendo, no? Sí, en la parte en la que decís que, en el fondo, claro, como lo vimos en el caso del Echeverría izquierdo, la parte operacional porque había COVID. Siempre tiene que ver, o sea, evidentemente eso demuestra que está pasando algo, pero no algo... Puede ser algo interno de la empresa también, ¿no? Interno de la empresa. Y en ese caso lo informan dentro de las notas del auditor, que es la primera página. Dice, la empresa este año tuvo un juicio y por el juicio tuvo que haber pagado X plata y tuvo que haber sacado de caja. ¿Bien? Entonces te lo informan. Todas esas cosas que son como ya de interno, por el COVID no, porque ya te van a poner por pandemia. Pero bien. Entonces, como dice acá, la interpretación del F. Y esto yo me quiero centrar, porque yo quiero que ustedes en la presentación del informe me digan, mira, este es el estado de flujo efectivo que tiene la empresa, no me interesa que describan cuenta por cuenta, quiero que me digan tanto operacional
tanto de inversiones, tanto de financiamiento. Varía tanto el efectivo. ¿Y por qué varía este efectivo? Bien explicado por quién. Porque hubo un aumento de esto, una compra a la otra, le pasó no sé qué, hubo pandemia. Lo más probable es que les va a pasar porque hay pandemia. Porque es lo que tienen en el fondo para hablar del año 2020 al año 2021. Entonces, esta es la interpretación clave, que es lo que yo en el fondo espero dentro de su informe. Dice, egresos de efectivo por parte de las operaciones por mayor acumulación de cuentas por cobrar e inventarios, como lo vimos entonces que no estaban cobrando nada, sumado a pago de cuentas por pagar, que sean los proveedores, producen un saldo negativo en la operación. Egresos de las inversiones por mayor compra de activos fijos, que vimos entonces que aumentar activos fijos. Ambos ingresos son financiados principalmente por deuda bancaria. Esas son las conclusiones, en el fondo, que yo espero que pongan ahí en la presentación. ¿Bien? Eso va a depender, en el fondo, de cada una de las empresas que estén acá. ¿Dudas? ¿No? Bien. Una duda que no tiene que ver con esto, pero, Sí. pero por ejemplo, Entonces no. en cuentas por cobrar, porque estábamos hablando, o sea, sí tiene que ver, pero en cuentas por cobrar, bueno, ya vimos el caso de la Polar, pero ¿hay algún tipo de sanción, por ejemplo, o con respecto a las diferencias de criterio que pueden haber ahí? ¿Por qué lo pregunto? Porque el otro día, bueno, hace como un año, vi una noticia justamente en la Clínica Las Condes de que se hablaba mucho de las cuentas por cobrar, porque tengo entendido que habían puesto en cuentas por cobrar deudas del Estado Sí, por un juicio Sí. que todavía no se sabía si se ganaba. claro. Entonces, de alguna manera infló Te infla. Ahora, ojo, la cuenta por cobrar que está ahí arriba, dentro de los balances que ustedes van a ver en la empresa, está de corto y de largo. Por lo tanto, si es que tú tienes un juicio y en teoría en algún momento vas a recibir la plata, pero no sabes si la vas a recibir o no, se pone en el largo. Entonces no te afecta lo que es la liquidez, porque no le estás sumando el valor arriba. Si es que llegas a ponerla arriba, que fue lo que hizo la Clínica Las Condes, porque ellos estipulaban que iban a ganar el juicio, la liquidez se te infla y los datos te dan súper buenos, pero al final es por un tema contable. Ahora, eso va a criterio de lo que sea el contador. Entonces, el contador te dice, sí, hay una ley que dice que lo puedes poner, o sea, la Clínica Las Condes no estaría haciéndolo mal, ¿bien? Pero al momento de analizar y ver los riesgos, tú puedes ver en el fondo, claro, que al final el aumento de liquidez viene por este tema del juicio, que no tiene claridad de si va a ser efectivo o no va a ser efectivo. Entonces, en la práctica, si ustedes llegan a trabajar en estos chiquillos que se análisis financiero, departamentos de riesgos de la empresa, etcétera, lo que ustedes siempre deben preguntar es si es que la cuenta por cobrar tiene recuperabilidad. Porque podría ser, por ejemplo, que tenga una cuenta por cobrar, un retiro, o sea, un préstamo que le hice a un socio. Díganse, a Juanito Pérez yo le pasé 2 millones. Por tanto, Juanito Pérez me debe a mí 2 millones. O sea, tengo una cuenta por cobrar con Juanito Pérez por 2 millones. Pero como es el socio, lo más probable es que nunca me la pague porque es su empresa. Entonces, la recuperabilidad que tenga esa cuenta, súper incierta. Lo que deberíamos hacer entonces es descontarla y calcular todos los ratios sin esa cuenta. ¿Bien? Ese es como el modo operandi normal. Pero hay que tener en el fondo esa certeza al final si es que se va a devolver o no se va a devolver. O sea, en el caso de la Clínica Las Condes, para poder evaluar su riesgo, tendrías que hacer las dos cosas. Con la cuenta y sin la cuenta. De todas formas, esa cuenta, el número, cuánto es el monto, está expresado entre sus estados financieros. Te dice que es tanto monto. O sea, la puedes en el fondo descontar. que conocen. Así. Y como en otras cuentas también raras, también se puede hacer. El fondo es como un análisis mucho más en profundidad, como para ser como bien empejoso. Bien, 8:20 salimos a break, hasta las 8:30. Antes, porque si no serán Es que ese 8:15. reloj igual está atrasado. Ah, chuta, ¿qué hora, 8-10. 8 días. Ya, vamos con esto y salen al tiro porque no se preocupen. Ya. Bien, esto que está acá, la verdad es que no me interesa que se lo aprendan. Bien, porque esto que está acá lo ve un ingeniero en control de gestión. Bien, más que nada es para ver los movimientos del efectivo que hay mes a mes, para ir planificando la caja que ustedes van a tener que requerir mes a mes. Esto que está acá no me influye a mí en los ratios, porque yo en los ratios veo que la caja termina siendo en tanto y que la cuenta por cobrar termina siendo en tanto. ¿Cómo fue calculada y el llegado, por ejemplo, que la cuenta por cobrar era 200? Es lo que les voy a mostrar yo ahora, ¿bien? Pero para efectos del certamen no me interesa que se lo aprendan de cómo se calcula ni nada, sino que más que nada lo entiendan como para un conocimiento de vida. O sea, algún día, por ejemplo, el día de mañana tienen un emprendimiento y quieren calcular en el fondo cuánto es la caja que requieren mes a mes, bueno, de esta forma se va a hacer. Esto se le llama presupuesto de caja. Y el presupuesto de caja se divide en 3 grandes rangos. Uno es la gestión de cobros, la gestión de pagos y el movimiento de caja mensual según la operación. Lo que hace el presupuesto de caja, como les digo al final, es ver
por dónde se va moviendo el efectivo mes a mes, cuánto entra, cuánto sale, cuánto es lo que yo pronostico tener en mi fondo para los futuros meses. ¿Qué es lo que tengo acá? Primero voy a partir con la gestión de cobros. La gestión de cobros tiene que ver con los clientes, por lo tanto lo que vamos a hacer acá es ir registrando lo que van pagando los clientes mes a mes. ¿Bien? Esto que está acá igual es una proyección, ojo, porque acá yo estoy considerando que las ventas a crédito son al 90%, que son a 30 días, 60, 90, etc. Ahora, estoy considerando que ellos van a pagar en esos momentos, porque no sé si al final van a terminar pagando o no. Y por lo tanto, acá también podríamos considerar una gestión de incobrables, como ir descontándole en el fondo a la caja mes a mes un cierto porcentaje que ustedes estimen como incobrables de los clientes. Pero bueno, acá estamos en el fondo sin incobrables. ¿Qué tenemos acá? Donde dice ventas, bien, son las ventas que se realizan para cada mes. Por lo tanto, en noviembre se vendió 300, en diciembre 350, en enero 250, 200, 250, 300, etc. Bien, para los demás meses. De esos 300, el 90% fue a crédito, el 10% fue a contado. Bien, de ese 90% que fue a crédito, ellos me tienen que ir pagando según las cuotas que correspondan a ese crédito. Entonces ustedes pueden ver que el mes de noviembre 270 créditos, significa que en algún momento tienen que ir diluyéndose esos 270, en diciembre 315, 225 y así sucesivamente para cada uno de los meses. En enero estoy generando acá una cobranza por las ventas al contado del mes de 25, que son las que entraron ese mismo mes, era el 10% de los 250. Los 283 que están acá abajo es del 90% de la venta a crédito que venía del mes anterior, ¿bien? Y así lo estamos registrando cada uno de los periodos. Esto obviamente va sumando los meses anteriores, por tanto puede ser un pedazo de los 270, un pedazo de 315 que cae en el fondo en enero. Otro pedazo va a caer en febrero, otro pedazo va a caer en marzo y así sucesivamente. El 10% de las ventas de crédito hace 2 meses, esto que está acá, la empresa estipula cómo lo va a hacer. Si cobra 90, si cobra 60, si cobra, etc. Bien, por lo tanto, esto puede ir cayendo linealmente, como puede ir cayendo en el fondo de manera diferida. Todo depende de cómo se da la gestión de cobras. El hecho está que si bien yo vendí 250 en el mes de enero, yo estoy cobrando 355, que tiene que ver principalmente con una venta que viene a crédito, ¿bien? No por la venta al contado que generé de ese mes, sino que estos 355 que estoy cobrando son de los meses pasados. Se pueden ver que vendió menos de lo que está cobrando. Fantástico. Así que en el fondo lleva una buena gestión operacional. Acá la misma historia. 200, 250, 250 y 200. Aquí algo pasó en marzo. ¿Bien? Eso como factor de riesgo a destacar. Yo vendí 250, estoy cobrando menos. ¿Por qué? Porque el mes anterior, que fue febrero, yo vendí menos. Si como vendí menos, tengo que cobrar en el fondo menos. Son explicaciones en fondo rápidas que no voy sacando. En la práctica uno tiene que ir evaluando el fondo del día a día. Entonces lo que nos sirve este presupuesto de caja en términos de gestión de cobranza es que yo puedo ir viendo en el fondo cuánto es lo que estoy vendiendo y cuánto es lo que realmente estoy cobrando. Porque esto que estoy cobrando acá abajito va a ser el saldo que yo voy a registrar en la cuenta por cobrar que va dentro del balance. Entonces cuando yo ponga a junio del 2022, cuenta por cobrar por 348,5, es porque yo hice todo este análisis, que entre que me cobraron o no me cobraron, si estuvo incobrable también, y depende de cómo la empresa va estipulando. Acá yo ya tengo cuánto fue la cuenta por cobrar que yo tengo en el fondo registrada para cada uno de los meses. Y así lo puedo ir proyectando también a lo largo del tiempo. ¿Saben entendiendo? De aquí vienen entonces los ingresos de la empresa. Ahora, en términos de cobro, o sea, perdón, en términos de pago, yo puedo hacer exactamente lo mismo con los proveedores. O sea, los proveedores lo voy a hacer en base a las compras que yo tenga en materia prima mes a mes. Diciembre yo compré 100, enero compré 80, febrero compré 100, marzo bla 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 bla. Fíjense que de esos 100, bien, son pagados el mes pasado. Entonces fíjense que acá, en términos de desembolso, yo estoy desembolsando en enero lo que yo compré en diciembre. Se supone que por la ley PYME debería ser en el fondo de los 30 días. Pero además tengo que solventar otros salarios, otros gastos pagados, por lo tanto si bien yo compré 80, lo que está saliendo de caja son 230. Y por otro lado, está generando cobranza por 355. Así igual me estoy quedando en el fondo con algo de efectivo mes a mes. En el mes de febrero, 210. En el mes de marzo, 240. Pero el mes de marzo era un poquito más complicado. Si nosotros lo comparamos con el anterior, en el mes de marzo yo tengo 210.
¿bien? Por lo tanto, en el mes de marzo voy a tener algún problema. Como yo estoy pronosticando todo esto, lo estoy proyectando, y ya sé que en marzo voy a tener algún problema. Por lo tanto, ya me puedo anticipar a ver qué va a pasar en marzo cuando yo genere estas compras y no, en el fondo no pueda solventarlo con la misma cobranza en la empresa. Quizá cada que tiene una línea de crédito, etc. ¿Se va entendiendo, no? La última cuenta que está acá, que son los gastos de la operación, esto que está acá va a ser lo que va a ir dentro del estado de resultados como gastos. ¿Bien? Como gastos en términos de salario, en términos de otros gastos pagados, va a depender todo eso si es que tiene contracuenta dentro del estado de resultados. Bien. Respecto a la gestión de pagos, lo que tenemos ahí son entonces los desembolsos de las compras y los gastos que también estamos generando, pero por el otro lado, que no es operacional. ¡Oh, sorry! Por el otro lado, que no es operacional. Tenemos los costos de capital, los dividendos pagados y el impuesto sobre la renta. ¿Bien? Costos de capital tiene que ver más que nada con tipos de inversiones que yo tengo que pagar como dividendos preferentes, que vamos a ver un poquito más adelante en el curso. Los dividendos pagados parece que pueden ser pagados o no pagados, en este caso están pagando en marzo todos los años, y el impuesto a la renta, en este caso están pagando en enero y en abril. Por lo tanto, aquí ya tengo ya el total de los totales del desembolso efectivo, que lo puedo comparar entonces con las cuentas por cobrar que estoy generando de cada uno de los meses. Entonces, más que nada, si es que llegan a hacer algún emprendimiento el día de mañana, acá más o menos que tienen como la estructura. Pero para efectos de la prueba y el informe, esto ni siquiera lo van a ver dentro del estado financiero de la empresa. Es un tema interno para ver en el fondo si es que requiero en algún momento utilizar la línea de crédito o no. Se supone que uno podría hacer esto en la vida normal, voy haciendo un Excel y quitando todos sus gastos, pero normalmente uno nunca lo hace. Y acá ya están todos los saldos, bien. Acá tengo en la primera, que es enero, los 100 que teníamos entonces como efectivo inicial, esos 100 tienen que haber venido en la caja del mes anterior, el último de diciembre. Enero estoy partiendo con 100. Todas las entradas de ese mes fueron, en este caso, 335. Recuerden que en marzo era 210, ahí está registrado. Todos los desembolsos de efectivo fue lo que vimos en la diapo anterior, que era sumar toda la parte operacional con la parte que es no operacional. Y ahí también pueden ir viendo en el fondo mes a mes cuándo vamos a tener que entonces recurrir a alguna línea de crédito. Por lo tanto, en el mes de enero yo parto con caja por 100, cobro, o sea, entra plata por 335, pago 270, o sea, me estoy quedando con 75, por tanto de los 100 estoy adicionando a mi caja los 75, me estoy quedando con una caja final de 175. 175 es mi primera caja del primer día del mes de febrero. Hago exactamente el mismo ejercicio entre que cobro, pago, etc. Igual fíjense que en este caso aún no requiero la línea de crédito, como tengo caja guardada, la puedo solventar. El problema está en marzo, porque en marzo me estoy quedando con una caja de 110, tengo que solventar estas obligaciones en términos de que no estoy generando lo suficiente y tengo más compromisos que solventar. Por tanto, acá me estoy quedando con una caja de 9, significa que entonces que en abril y en mayo voy a tener que entonces pedir la línea de crédito para poder vivir esos meses. ¿Bien? Entonces, esta es la gracia que tiene el presupuesto de caja. ¿Bien? Y planificándose mes a mes para poder ver financiamientos que son en el corto plazo. Lo que vamos a ver ahora a la vuelta van a ser los requerimientos de financiamiento de largo plazo, que es súper importante. ¿Bien? ¿Se entendió hasta el momento? Sí. Súper. Bien. Vayan siguiendo. Démosle 10 minutos. ¿Hay poquito? Para, si no vamos a terminar más tarde. Ya vamos 15. Aquí se con reloj. Yo parto los. Igual bien. Sí, la micro pasaba antes. ¿Alcanzó a pasar? Sí.